cómo garantizar que la presencia del Estado solidifique la seguridad de estas tierras compradas, porque es decir, dentro de las tierras despojadas por la contrarreforma agraria, ya en varias sentencias de restitución de tierras se vio que el 77% de los predios que habían sido despojados por la violencia habían sido previamente adjudicados por el Estado. Entonces, ¿cómo hacer para que no sea tierra que se venda a gente a la que luego lleguen a desplazar otra vez? Porque hemos visto un poco que ese caldo, ¿no? Como esa fórmula madre del despojo sigue teniendo lugar en Colombia. Entonces, ¿qué hacer en términos de presencia estatal? ¿Será que hay algo que se puede hacer aparte de poner pie de fuerza? Bueno, yo pensaría en principio que sí hay algo. Y esta idea de la paz total, montada sobre la base, el diseño que tiene actualmente, una aproximación, una definición posterior y unos diálogos en los que el comisionado de paz ha insistido reiteradamente que en esos diálogos regionales van a participar también las comunidades. Creo que es quizás la mejor carta que hay para lograr por lo menos acuerdos o pactos que eviten el recrudecimiento de la violencia política o que se repitan hechos como el que cuando tú haces la pregunta, recuerdo cuando Juan Manuel Santos entregó en Necoclí unos títulos de paz, ¿cierto? Y a los 3 días asesinaron a quien los había recibido. Entonces, yo pensaría que ese es un mecanismo porque, diría, no basta la militarización de las zonas. Eso es lo que hemos tenido. Y eso no garantiza. El Cauca, este es uno de los departamentos más militarizados que hay en este país y no ha impedido un poco la exacerbación con que los tipos de actores violentos que hacen presencia en esos territorios asesinen a los líderes campesinos, indígenas y a las lideresas, ¿cierto? Entonces pienso que ese es un mecanismo que hay que ir haciendo y fortaleciendo en esa dirección, que es de alguna manera la carta que hay que jugarse en esa dirección, ¿cierto? Pero además yo creo que hay otra garantía, Santiago, que es justamente el acuerdo con Fedegan y lo que representa Fedegan en este país. Y es, si uno ve de nuevo los anteriores intentos de reforma agraria, uno encuentra que en efecto lo que ocurrió es que la élite rural, en buena parte conformada por actores poderosos de la ruralidad vinculados a la ganadería, pues reaccionaron de forma absolutamente violenta a cualquier discurso en clave redistributiva sobre la tierra. Y lo que estamos viendo en este momento es que pareciera que existiera un quiebre o un giro en esa concertación entre los actores involucrados. Claro, es a través de la compra directa. Pero políticamente pareciera existir que hay un cambio con ese actor que es tan importante para que en efecto pueda llevarse a cabo una política en clave redistributiva sobre la tierra, que yo creo que no es un punto menor y creo que esa es una de las grandes apuestas del presidente, ¿no? A la hora de hablar en términos de paz total, es cómo se involucran a los distintos actores en conflicto para poder materializar esa paz en clave territorial. Lo siguiente sería, y un poco en consonancia con eso, es cómo se garantiza la vocación de esta tierra para el cultivo de alimentos, ¿no? Parte de lo que se está hablando es un tema de seguridad y soberanía alimentaria, parte de lo que se está pensando es el cambio de modelo del latifundio y del monocultivo hacia no solamente cultivos de pan coger, sino cultivos que de verdad puedan proveer alimentación al país. Sin embargo, hay muchos fundios que no son latifundios, sino son terrenos de personas que son, por ejemplo, alquilados por ingenios, que les alquilan la tierra simplemente para poder seguir sembrando caña y tienen un modelo de negocio completamente distinto, que puede que no despoje a la gente, pero que sí cambia completamente lo que sería el modelo ideal de utilización de la tierra, en virtud de lo que sigue siendo el modelo preferente en este país, que es de monocultivos gigantescos. ¿Cómo hacer para garantizar que no van a llegar los mismos ganaderos, los ingenios, los palmicultores a alquilar estas tierras que son redistribuidas, entregadas por el Estado, y convertirlas en parte del problema, finalmente? Pues esa es la eterna discusión sobre la integralidad de la reforma, ¿no? Que es la reforma no puede ser solo acceso a tierra,
sin duda es el corazón de la reforma. Claro. Sin tierra, digamos, los otros componentes no funcionan. Pero para poder garantizar que las comunidades, que las organizaciones, que las poblaciones permanezcan en los territorios, que puedan permanecer con la vocación que tienen esas comunidades, en su gran mayoría de producción de alimentos, puedan seguirlas desarrollando, se requiere una intervención muy fuerte del Estado en todos los componentes de lo que implica la reforma agraria, ¿no? Vías terciarias, digamos, infraestructura mínima, digamos, para que lo que se produzca se pueda comercializar fácilmente, canales de comercialización, digamos, hay una serie de componentes que me recuerda a una discusión del ex senador Robledo en el Congreso. Él siempre decía, es que los campesinos no son lombrices, los campesinos no comen tierra únicamente. Y yo creo que tiene toda la razón, ¿no? Que es como cómo se generan condiciones para que la gente pueda vivir con dignidad en esos territorios que se van a comprar. Con este esfuerzo tan mayúsculo de lo que eso significa, pues el Estado va a tener que hacer un esfuerzo gigantesco y aquí el tema de la cooperación internacional, digamos, y de los distintos actores que se sumen a esto va a ser clave, de cómo garantizar que las personas que van a estar en esos lugares tengan vocación de permanencia en ellos con las condiciones de seguridad y de acceso a derechos sociales en estos territorios. Bueno, además de eso yo aportaría como el siguiente elemento. Yo creo que este tipo de acciones se deben complementar con una cosa en la que hemos trabajado con Ana Jimena, una política de desarrollo rural campesino que tenga como uno de sus bastiones fundamentales el fortalecimiento de la economía campesina. Creo que ahí está parte de los grandes problemas que no se han resuelto y todos más o menos sabemos de que el Estado interviene en la sociedad a través de la formulación de políticas públicas. Y sí que hace falta que la política pública de desarrollo rural para los campesinos se concrete. Y una manera de concretarlos es, uno, el papel regulador que debe jugar el Estado para evitar que, o por la vía de arrendamientos o por la vía de la compraventa de las tierras asignadas o por la vía, de alguna manera, de nuevos fenómenos de desplazamiento, estas comunidades no puedan permanecer en sus territorios. ¿Por qué? Porque yo pienso también que es importante que el gobierno piense en un cambio de modelo de desarrollo rural. Ya ha estado cimentado sobre la base de favorecer la agroexportación, que como tú dices está cimentada básicamente sobre los cultivos de tardío rendimiento o los cultivos permanentes, cuando una amplia masa de pequeños y medianos campesinos ha venido reivindicando la tierra, pero no solo la tierra, también ha reivindicado aquellos otros elementos que puedan complementar y que puedan de alguna manera permitir no solo la producción de alimentos, sino el desarrollo de un modo de vida digno en sus territorios. Entonces, yo creo que esa es y esto en ese papel regulador van a tener que producirse cambios en las políticas. Ahora estamos un poco sorprendidos por la cantidad de anuncios que se dan, pero muchas de estas cosas, algunas que ya están, propuestas reales que tienen las organizaciones campesinas, que están sobre la mesa, y diría sobre la mesa del ministerio mismo, ¿cierto?, deben ponerse en práctica y en operación.